Hola mis amigos de Latinoamérica, en este vídeo vamos a hablar sobre otra función muy importante de los procesadores de audio Taramps. En este caso vamos a hablar sobre el modelo Pro 2,8S, que es la función retraso. La función retraso es una función donde podemos hacer un delay, un retraso de entre las diferentes vías o salidas del procesador. Vamos a ver cómo llegamos a este ajuste. Entonces vamos aquí en encoder, audio, en audio tenemos roteo de audio, ecualizador de 15 bandas, ecualizador paramétrico de entrada, crossover y retraso. En el retraso tenemos aquí la distancia que podemos poner en centímetros de retraso de entre las vías de salida, y aquí el tiempo proporcional que tenemos de retraso en el sonido. Podemos elegir por las claves de acceso rápido la salida que quiero, poner el retraso, y por el encoder puedo seleccionar cuánto voy a querer poner de retraso. Vea que estoy directamente a mover la distancia en centímetros y automáticamente ya es convertido en milisegundos, en tiempo. ¿Ok? Entonces es directo. La precisión del ajuste es de 0,5 centímetros en 0,5 centímetros. ¿Cómo podemos usar este ajuste? Este ajuste puede ser usado principalmente cuando queremos hacer con que el sonido de un canal llegue al mismo tiempo que otro canal a la persona que está oyendo el sistema. Otro ejemplo muy importante cuando hablamos sobre un sonido interno. La persona que está a manejar el auto está del lado izquierdo del auto. Entonces el altavoz izquierdo está más cerca de quien está manejando el auto do que un altavoz en la derecha. Entonces yo puedo poner en la izquierda, por ejemplo este, y aquí en la derecha. Entonces este está más distante, entonces puedo dejar en 0. Pero este que está más cerca, puedo retrasar algunos centímetros, por ejemplo 25, 30 centímetros, para que la diferencia entre los dos altavoces sea hecho, la diferencia de distancia física sea hecha de manera digital, sea igualado para el sonido llegar al mismo tiempo. Muy importante para estos tipos de ajustes. Entonces, para un sonido interno, el retraso es muy importante en los ajustes. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener como referencia quien está a manejar el vehículo. Entonces, todas las salidas van a tener algún ajuste. Solamente el altavoz que está más distante del ointe es que va a dejar en 0, porque es la referencia. La referencia es siempre el altavoz más distante del ointe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a retrasar todos hasta llegar a ello. Y así todo el sonido llegar al mismo tiempo a quien está oyendo el sistema. ¿Ok? El mismo también puede ser hecho en sistemas de Open Show, porque tenemos altavoces en distancias diferentes. Y así podemos hacer el ajuste del tiempo por la distancia que tenemos aquí en el retraso. Entonces puedo aquí ajustar. El ajuste puede ser hecho de 0, como ya vimos, de 0, sin ningún retraso, hasta 275 centímetros o 2 metros y 75 centímetros,
o 8 milisegundos de retraso en este ajuste. Esto para grandes distancias de entre los altavoces, ¿ok? Entonces, tengo aquí una gran distancia que podemos poner en sus retrasos y podemos hacer ajustes diferentes en los diferentes canales sin problemas. ¿Por qué? Porque es un ajuste independiente. Puedo poner aquí en el canal 2, en el canal 3, en el canal 4, en el canal 5. Entonces puedo poner en todos los canales si hay la necesidad. Entonces puedo cambiar sin problemas y el valor ya está en la memoria. ¿Ok? Este es un ajuste muy importante para hacer alineamientos en el sistema de audio, tanto para sistemas como OpenShows, como principalmente para sistemas de sonido interno. Muy importante. En el vídeo futuro vamos a hacer un ajuste del retraso para un auto y vamos cómo sacamos las medidas y cómo vamos a poner aquí en el procesador. ¿Ok? Entonces, como vimos, es un ajuste muy sencillo de hacer, muy sencillo de entender porque es una distancia física sin problemas y muy fácil de ser ajustado. Ah, sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.